Muy buenos días, amigos cibernautas. Nuevamente unidos hoy viernes, si el cuerpo lo sabe, en esta edición de Sentido Común, donde, como digo todos los días, lo que procuramos es agregar o salpicar las cosas de la vida con un poco de ese sentido que se llama común, pero parece estar cada vez menos de moda. Y tratamos, como siempre, de invitar gente que puede también utilizar su sentido común y ayudarnos a nosotros a descubrir si, como estamos viendo las cosas, tiene o no el sentido común del invitado. Vamos a conversar, seguimos con Venezuela como tema central y bueno, en un momento dado vamos a tener que hablar también de otras cosas porque este es un programa de comunicación en general, pero el problema de Venezuela no es una cosa sencilla, no podemos ignorarlo, no vamos a ignorarlo, no es nuestra tarea de ninguna manera. Así que, al revés, nuestra tarea es precisamente poner a la luz lo que en Venezuela no se está ventilando como se quisiera, porque el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de haber perdido de manera aplastante las elecciones, se rehúsa a aceptar su derrota bueno, está aplicando unas fuerzas represivas extraordinarias. Y ya que menciono fuerzas represivas extraordinarias, esto me sirve para introducir a nuestro invitado de hoy, porque es una de las personas que trabajó, no solo trabajó, dirigió un cuerpo de seguridad en Venezuela hace años, en democracia, y no solo conoce el sistema por dentro, sino que tiene una capacidad de análisis por otras razones que voy a ampliar cuando lo introduzca, que es inmediatamente. Bienvenido a nuestro programa, a nuestro amigo Víctor Amram. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Muy buenos días para ti, para todo tu público. Encantado de estar contigo. Realmente, si vamos a hablar de celebridades, tú eres la celebridad. Realmente, yo tengo la experiencia de haber estado entre tinieblas resolviendo problemas de magnitud. Pero aquí estoy contigo y listo para que comencemos. Gracias. Déjeme contarle a la gente que nos está viendo que no necesariamente te conozcan o son gente más joven que nosotros y pues no conocen tu trayectoria. Bueno, pero como en general tratamos de invitar gente que tiene peso específico para poder hablar de los temas de los que hablamos. Víctor Amram, el psicólogo, es una combinación de características muy interesantes. Víctor, con tu permiso, me voy a atrever a decir eso. Curado, ¿no? Pero bueno, Víctor Ambra, primero la razón por la que lo estoy invitando, él fue el director de la PTJ, para los que se acuerdan, se me cayó la cédula, Policía Técnica Judicial, que después se llamó CTPJ, Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. Pero para llegar a ser director de ese organismo, imagínense por todo lo que habrá pasado el señor que tenemos sentado frente a nosotros hoy. Pero él además, de hecho, además no, antes de entrar en la policía se graduó de psicólogo en la Universidad Central de Venezuela. Después, ya en la policía, tiene una maestría en criminología que adquiere, mejor dicho, en la Universidad Hebrea, en la Universidad de Tel Aviv, perdón. Después tiene otra maestría de criminalística, se conoce como ciencias forenses, pero el título es criminalística, que tiene ahí en la Universidad Católica Andrés Bello también. Y a los 68 años, nada más y nada menos, se mete en otra maestría en Homeland Security, en seguridad nacional, aquí en los Estados Unidos. Pero además, y es la razón por la que lo introduzco diciendo que es un personaje que tiene unas características interesantes en cuanto a combinación de habilidades. Además, tiene un doctorado en teología. Es judío ortodoxo, practicante, y entre otras cosas, combina estas cosas con sus habilidades adquiridas en el área de la psicología y hace regresiones, obviamente cree en el tema de la reencarnación, pero ese tema que es fascinante también lo vamos a tocar en otro programa. Hoy vamos a hablar de Venezuela, basándonos en tu experiencia, Víctor, como director en un pasado que obviamente ya es distinto a lo que estamos viviendo hoy. Pero las estructuras de los movimientos, de las agencias de seguridad no cambian. Bueno, perdón, cambian, pero el concepto básico, quiero presumir, tú dime si estoy equivocado,
que se mantiene, tienen una función clara, tienen una estructura, no sé si se dice militar o paramilitar de mando, ahorita me corriges por favor, y independientemente de cómo se diga, esto significa que los que están abajo tienen que hacer lo que dicen sus jefes, y lo que dicen sus jefes tienen que hacer lo que dicen sus jefes respectivos, que son ya el ala política del país. Pero hay maneras de abordar la misión. Tú puedes hacer cualquier barbaridad que te pidan que te hagas, o tú puedes negarte a hacer cualquier barbaridad que te pidan que te hagas, siempre que el marco legal te lo permita, o, mejor dicho, y que tú tengas, sabes, una fortaleza interna moral que te permita atreverte a decir que no cuando un jefe te va mandando a hacer una barbaridad, con lo que eso implica para ti personalmente. Toda esta introducción tan larga, Víctor, ya ahorita entro contigo. Primero quiero que me corrijas si dentro de las agencias de seguridad se considera la línea de comando militar o paramilitar. Y segundo, quiero que tú me digas si esa idea de que internamente puedan oponerse a instrucciones que los obliguen a ir a matar gente en la calle es una idea, es una quimera o es una posibilidad. Gracias, Víctor. Ok, bueno, gracias por invitarme a tu programa. Realmente, pues, es para mí un honor estar contigo, como siempre. Tenemos estas líderes de hace algunas cuantas décadas ya de estar en estas líderes, tú en tu ramo, yo en el mío. Y sí, ciertamente, las estructuras gubernamentales son piramidales y las de ejército, policía, son aún mucho más piramidales. La orden desciende y el de abajo la cumple, realmente, ¿no? Inclusive hay sanciones disciplinarias para el que no lo hace. Realmente pues, tiene que someterse pues a la intelectia de quien lo dirige, y por supuesto la cabeza superior no es nada más y nada menos que el presidente de la República. Si el presidente de la República es un ladrón, pues todos los organismos que están debajo de él van a ser tan ladrones como él o lo van a tratar de superar. Sí, por supuesto que la orden debe cumplirse, pero especialmente en las policías, y me voy directamente a la que conozco mejor, que es el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, no necesariamente tenía que cumplir la orden, porque al final de cuentas quien queda ensartado en el aspecto legal es el de abajo, no el de arriba. En una ocasión un jefe me trató de ordenar que pusiera en libertad a un presunto homicida bueno, sin entrar en detalles, y yo le dije, no tengo ningún problema si usted firma el acta, usted me firma el documento donde usted me ordena, y yo lo voy a vincular al expediente. El hombre se echó para atrás, entonces yo también le dije, bueno, te fijas, si tú no eres capaz de firmar eso, yo tampoco. Entonces, había forma de decir no. Más de una vez le dije al quien me daba la orden, decía, dígame una cosa, y usted puede nombrar un jefe en cuánto tiempo, específicamente de droga en ese momento. Dice, ¿por qué? Bueno, porque es el tiempo que tiene usted para yo renunciarle, porque no voy a hacer lo que no estoy de acuerdo. Lo podíamos hacer cuando teníamos un país democrático y una policía ejemplo de democracia. ¿Puedes decir el año, Víctor, para poner en referencia a los que nos estén viendo? Estaba hablando más o menos de los años 1983-84. Okay. Que es realmente el momento donde yo soy el jefe nacional de antidrogas. Lo llamamos en ese entonces División General de Antidrogas, y en ese momento cambia el gobierno y vienen unas autoridades, vamos a decir, no piramidales, no por meritocracia dentro de la policía, sino por simple designación de la presidente de la República en aquel momento. De la presidenta estás hablando de la amante del presidente Lucinchi. Ah, pero ella no era la presidenta, no fue la que... No. Le advierto a la audiencia, no, ya se dieron cuenta, pero se los advierto, el estilo del señor Amram
es bastante picante o suspicaz o sarcástico, voy a usar la palabra más elegante, así que esas preguntas retóricas que hace, usted interpreta, cada quien que nos esté viendo. ¿Cómo fue que me preguntaste que si ella era la presidenta? Bueno, no, el presidente era Lucinchi. Ajá. Bueno, tú sabes, hay un chiste muy bueno con relación a eso. O sea, ¿qué pasa si Lucenchi se muere? Nada, pues asume la presidencia la, la amante, pues no tiene importancia. Pero eso son, oye, es importante esto. Esas son de las vicisitudes que dan origen a la presencia de un Chávez. O sea, perdón, vamos a hurgar un poquito más en lo que me estás diciendo. Porque en conversaciones que tú y yo hemos tenido, yo creo haber entendido, y tú vas a ampliar en eso en esta conversación, que tú consideras que de hecho el fenómeno Chávez y en consecuencia el fenómeno Maduro y todo lo que vino después está basado realmente en esa época. O sea, es un problema de cómo se dieron las cosas cuando todavía estábamos en lo que nosotros consideramos una democracia, que por cierto, esta es una opinión de Samuel, en comparación con lo que tenemos hoy, a pesar de todas sus debilidades, era una maravilla. Pero bueno, volvemos a ti. Era una maravilla en cierta forma, porque podíamos sacar lo anterior a los 5 años, podíamos traer algo que creíamos que iba a ser diferente, pero toda la corrupción que le atribuimos a Chávez tiene su origen 20 años antes. Okay. Déjame ver si mi asistente puede ayudarme. Por favor, tráeme el libro de La Noche de los Generales, uno de los libros que están ahí. Por cierto, no mencioné, Víctor es autor de 3 libros, uno de ellos creo que es el último, La Noche de los Generales, y ya hablaremos de eso. Me imagino cuando lo reciba nos cuenta un poco. Pero sí. Entonces, en ese momento, ya muchos años antes, perfecto, gracias. Yo lo tengo en la mano. En muchos años antes, yo me ubico todavía 20 años antes, para los años 80, la corrupción comienza a ser galopante en Venezuela. Por eso cuando se presenta una figura nueva, trillada, nueva, como tú la quieras ver, dice, tú que me estás viendo, ¿te cansaste de la corrupción del gobierno? ¿Te cansaste que las amantes usen los aviones del Ejército Nacional, del glorioso Ejército Nacional? Y por supuesto que yo me voy a la cabeza. Yo me cansé de todo eso. Y Venezuela estaba cansada de la corrupción. O sea, esa es la realidad. Para darle paso a una peor. Claro, pero la base está... terminó siendo peor, pero el señor Chávez tuvo la habilidad de convencer profundamente a mucha gente de todos los estratos. No es que era pura gente humilde, no, había gente de todo tipo, políticos de todas las áreas que terminaron comprando el proyecto de Chávez. De acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, por supuesto. Y además, cuando Chávez gana, por circunstancias que si quieres las conversamos, que son por supuesto aquella gran mayoría, pero no le pudieron hacer la tramoya que le estaba montando. A veces le montó una tramoya, pero él la descubrió. Y eso es lo que paraliza realmente el fraude electoral, que está preparado por gente no de Chávez, de los partidos del estatus. Okay. Perdón la interrupción, pero tú y yo conversamos sobre esto y me parece muy importante que desarrollemos el concepto porque acabamos de vivir, y estamos hablando de 30 años después de lo que tú me dices, casi, menos de 30 años, pero acabamos de vivir un robo, o sea, descarado de un resultado electoral. Y tú me comentabas que esta técnica que utilizaron hoy es una técnica similar a la que se usaba ya en aquel entonces dentro de lo que suponíamos que era una democracia. ¿Puedes ahondar un poco en cómo era en ese momento y qué similitud le ves tú? Es una teoría que tú tienes, pero explícanosla, a el mecanismo que están utilizando ahora. No es tan teórico, déjame decirte.
no es una utopía de la que yo me he agarrado para conversar sobre este tema. No, no, estoy hablando de una realidad a la que yo tengo acceso porque estaba en mi medio, vamos a decir, policial. Cuando, cuando, cuando Chávez da el golpe en el 92, él, nos olvidamos que en el 91, él sacó las tanquetas y se las paró a Miraflores y se las paró al Ministerio de Relaciones Interiores. Una noche oscura donde las tanquetas se movieron, que fue un error, fue una llamada telefónica. Después de eso, él lo ascienden a teniente coronel. Ok. O sea, esas son las parodias de aquel entonces, en aquella Venezuela, donde nos sentíamos libres. Pero un señor trató de imponer su compra de un centro comercial en Margarita y había una mujer que estaba interesada en el proyecto y el hombre desapareció. A las mejores, vamos a decirlo, a los mejores estilos del actual sistema. Simplemente desapareció. Sé que te estoy carburando demasiado y no quiero que nuestro público se confunda a lo que vamos realmente porque la situación es actual. Correcto. Pero sus raíces. Conectemos, exacto, ese es el punto. Sus raíces están ahí. Para esas elecciones, que indiscutiblemente las iba a ganar Chávez, porque la gente estaba cansada. El hombre de a pie, como le dicen ahora, hasta el intelectual más intelectual, estábamos cansados. Oye, de ver cómo las cosas fluían en un sentido indirecto al que nosotros nos vemos preparados. O sea, el hecho de que un general se haya hecho silencio, se haya callado la boca frente a una mujer vestida de general que fue preparada, que no tenía nada que ver con el ejército, porque hoy puede ser cuando las mujeres han llegado ya a rangos de esa naturaleza. Oye, le pegó muy duro a las Fuerzas Armadas, pero hicieron silencio. Les molestó, pero se callaron la boca. Y por eso veían detrás de un Chávez como un instrumento para sacar el régimen y crear algo diferente bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. En ese momento, Acción Democrática tenía montada la tramoya a través de las computadoras que se estaban estrenando ese año. ¿Estamos hablando de qué año, por favor? Solo inciso. ¿Perdón? ¿En qué año estamos hablando? ¿1900 cuánto? No, 1998. 98, ok. O sea, las elecciones, cuando gana Chávez, para ver si te estoy entendiendo bien, ya estaba Acción Democrática detrás de una ejecución potencial de una trampa. ¿Entendí bien? Exactamente. Eso se descubre, se pone en evidencia. ¿Quién lo descubre? ¿La Policía Técnica Judicial? Lo descubrimos entre judicial y DICIP. Okay. Realmente. En ese momento yo tenía un vínculo muy cercano con la DICIP, especialmente con la parte de inteligencia. Estaba un gran amigo mío ahí a la cabeza de eso, que no todos han oído hablar de él. Le decían Iván, para no divulgar su nombre. Okay. Y él nos habíamos comentado los golpes de Estado. Yo había trabajado gracias a algunas fuentes que me quedaban, digamos, de la parte operativa. Logré descubrir cosas que estaban ocurriendo en ese momento en los cuarteles. Lo intercambiamos y un general de la Guardia Nacional tenía esa información en la mano. Con esa información, este general se dirigió directamente a Chávez. Y Chávez hizo un escándalo silente. Él se fue a la empresa que tenía montada la tramoya y le dijo, esto va a ser un problema de carácter tan grande, que las cabezas, no va a haber cementerio suficiente para las cabezas que van a rodar. Acción Democrática y COPEI se dan cuenta que fueron descubiertos, aunque la presidencia era para Acción Democrática y el Congreso era para COPEI. Entonces, COPEI
solo para estar seguro, tú estás señalando a Copey como cómplice en aquel entonces de esa trampa. Claro. No era Acción Democrática sola. O sea, era No, Acción no, Democrática Copey. ¿Había algún otro partido o ellos dos nada más? no, que yo sepa no, realmente, ¿no? Pero las riendas las tenía Acción Democrática para imponer al candidato que ellos tenían, que era el viejito caudillo, en aquel momento, el viejo caudillo de Acción Democrática. Se me fue el nombre, sí. Sé de quién me hablas, pero se me fue el nombre ahorita. Y todo Venezuela lo sabe, el que nos está viendo también sabe de la época, sabe perfectamente de quién estoy hablando. No voy a mencionar nombres directamente, pero le decían el caudillo, que cuando le dicen que se van a retirar de las elecciones, él dice, pero ¿cómo es posible que me saquen de las elecciones y yo soy el presidente? Porque ya se hacía presidente. Porque realmente estaba todo controlado porque él fuera el presidente. Acción Democrática no iba a sacar sino el 5%, el 6%. Luis Alfaro Ucero. ¿Hablas de él? Usted lo dijo, correcto. Algo problema. Venga a buscarme. Venga a buscarme. Dilo. A los venga a buscarme. Yo creo que ese señor ya debe haber fallecido hace mucho tiempo. No, ya falleció hace años y ya ni los huesos lo reconocen. No, sí, claro que sí. Entonces, porque realmente nos estamos metiendo en un tema tal vez diferente a lo que tú querías. El verdadero candidato a Acción Democrática era Antonio Ledesma. Era Antonio Ledesma. Sí, la base de Acción Democrática creía que el candidato tenía que ser Antonio Ledesma. Entonces ya hay un rechazo por parte de los mismos adecos a lo que está pasando, o parte, digamos, de Acción Democrática, que estaba en contra de lo que estaba pasando, y se ven descubiertos y se retiran de las elecciones. Recuérdate, se retiraron de las elecciones. No lo recuerdo, pero te creo, obviamente. Copey tenía a Irene Sáez como candidata. Craso error de Irene, que ella tenía, era la mejor oponente sola a Chávez, sin necesidad de cargar con un partido político, y Acción Democrática. El que nota todo esto es Salas Romer, que se va a medir con eso. Salas Romer, que dice, bueno, me voy a medir con un inciso. Salas Romer estuvo el domingo 28 de julio en la sede en Miami, donde estaba operando el equipo del Comando con Venezuela para organizar la actividad que fue aquí y la información que fue transmitida en general. Y estuvo Salas Romer, por cierto, de visita en ese grupo el domingo 28. Estamos hablando de ahorita. Correcto. Pero avancemos. Entonces hubo esta trampa. Terminaron siendo candidatos nada más Salas Romer, Irene y Chávez. No, Irene no, porque ya está con Copey se retiró. Ok, entonces quedaron solo. Es algo que no le explicaron nunca a Irene, pero Irene con Copey no hubiera llegado a ninguna parte. Irene sola hubiese sido una virtual presidenta. Víctor, discúlpame, lo que pasa es que no quisiera ahondar en una historia que ya es historia muy vieja, sino quiero conectar lo que tú me estás comentando, que hubo una trampa. En la elección, perdón, no hubo la trampa, iba a haber una trampa, estuvo preparada la trampa, al ser descubierta, los partidos involucrados inventan razones, pero se retiran de las elecciones y gana Chávez, y ellos pueden decir lo que quieran, pero Chávez en ese momento ganó de buena lid, con cualquier cantidad de venezolanos pensando que le iba a ser el Mesías. Eso no se lo quita, a la historia venezolana no se lo quita a nadie. Ok, pero entonces. Nadie. Es una prueba de que Venezuela estaba cansada de lo que era la democracia en aquel entonces, que como dije, a pesar de sus males, es brillante, oro puro en comparación con el veneno que tenemos ahorita. Pero claro, por una razón muy sencilla, te la voy a decir en una sola palabra, como me lo dijo un exalumno mío. Usted me habló de que nos íbamos a encontrar con una organización donde había corrupción, pero podías elegir entre ser o no ser corrupto. Con la llegada de Chávez es obligatorio. Esa es la gran diferencia. Si no eres corrupto, no tienes nada que buscar en el gobierno. ¿Cómo viviste tú eso? Porque tú todavía estabas en tu cargo cuando entra Chávez. Entonces, bueno, tú viste... O sea, tú dices que yo fui el director de la Policía Judicial. Yo no fui el director de la Policía Judicial. Yo fui por 10 años, los 10 años anteriores, el rector de la Universidad de Policía. Ok. Que se consideraba, para los efectos ministeriales,
también con un rango de director general sectorial, un rango de estar por debajo de un viceministro. Al director de PTJ se le consideraba rango de viceministro, pero cuando el director de la PTJ no asistía a una reunión de ministerio, el que representaba era yo. Okay. O sea, yo me encargaba porque era un subdirector del enclave que significaba Policía Judicial, Instituto Universitario de Policía Científica y la parte de servicio social, que eran, digamos, las dos segundas cabezas que había en el ministerio. O sea, imagínate un triángulo donde está la cabeza del director y su línea de mando. Y El rector, tú manejabas el fondo de pensiones, si no me equivoco. Me cambiaron, fíjate, cuando llega Chávez, me sacan de presidente del Instituto Universitario de Policía Científica, YUPOL, y me mandan para el Instituto de Previsión Social, que al efecto era el mismo rango. Okay. Con la diferencia de que aquí iba a manejar 14.000 millones de bolívares y aquí manejaba 700 millones. No me acuerdo ahí cuánto era el presupuesto en ese momento. Pero avancemos. Entonces, ¿cómo viviste tú esa corrupción que tú dices que tu alumno te comentó que la diferencia entre la democracia y el régimen nuevo era en la primera ser corrupto era opcional y en la segunda o eres corrupto o sales? Entonces directamente. En ese momento nombran de director de la Policía Judicial un señor que nadie conocía en ninguna parte. Pues ya estaba en el golpe de Estado de Puerto Cabello, pero para los efectos nuestros y ni siquiera nuestra generación podía haberlo entendido porque éramos unos niños cuando aquello, ¿no? Okay. Entonces él llega y lo primero que hace es decirme que le dé 5 millones de bolívares. Claro, o sea, usted es el presidente. $1, más o menos, para tener una idea en el presente de qué equivale. El año que eres el hombre. No, el dólar, ¿a cuánto estaba en aquel entonces? ¿Cuántos bolívares por dólar? Para tener una idea de cuánto. No me acuerdo, creo que está como en 7, 8. Ok, entonces calculemos que 600 millones de bolívares, divídelo por 7, esa es la cantidad de millones de dólares. Te estaba pidiendo 5 millones de bolívares, me dijiste. Me está pidiendo 5 millones, que era más o menos como $1 millón que me estaba pidiendo. Ok. Más o menos. ¿Y por qué? ¿Para qué? Nada, dámelo, porque yo quiero tenerlo. Porque lo necesitaban. Qué nice. Ok, ¿qué hiciste? ¿Cómo manejas todo eso? Ese señor se llamaba Carlos Fermín. No confundir con Fermín Mármol. Carlos Fermín era el nombre de él. Y me dice que le dé 5 millones, que él me los va a devolver. Digo, mira, lo difícil no es dártelo, yo te hago el chiquito y lo doy. La cosa es cómo lo restituyo. O sea, bajo qué libro coloco 5 millones y bajo qué libro restituyo 5 millones. Eso es empezando. Víctor, pero es que me parece muy importante que traigamos esta situación al presente, como tú mismo dijiste antes. ¿Qué conexión hay entre esos mecanismos de corrupción del momento y hoy? O sea, se heredaron, se multiplicaron, se incrementaron, o sea, y últimamente a lo que quiero llegar, te lo adelanto, aunque obviamente tenemos que desarrollar un poco la idea antes de llegar a eso, pero lo que quiero llegar es, ¿hay esperanza de rescate interna en los cuerpos de seguridad? ¿O están tan podridos por lo que estamos comentando que ya me dirás si creció o no creció en el tiempo, que no hay nada que hacer al respecto? Quiero llegar a eso, pero claro, ¿qué pasó desde ese momento que tú me estás contando hasta hoy? La policía y todos los demás medios de seguridad son otros. Es que no se comparan. No se comparan. O sea, tú no puedes comparar a la Policía Técnica Judicial, que realmente su nombre era el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, pero nos conocieron popularmente como Policía Técnica Judicial. Okay, la de las 3 letras, pero no, la PTJ, que todo el mundo decía que la PTJ, otros decían otra cosa, pero no importa. Pero en sí era la PTJ. Donde podías medio sobrevivir a la corrupción, a lo que hay actualmente, donde si tú quieres ser jefe dime de qué, de relaciones públicas, pues sería tu medio. Eso tiene un precio. Eso tienes que pagarle al director de la Policía Judicial tanto por ser el jefe de drogas, o el de homicidio, o el de atraco.
que son las entidades que más dinero producen. Más otras que hayan inventado, que yo no estoy al tanto de saberlo. O sea, cada puesto, jefe de la región central, eso tiene un precio. Tú tienes que darle al director de la Policía Judicial X número de dólares mensualmente para poder ser el jefe de esa unidad. Dime, tú mismo saca la conclusión y lo que nos están escuchando, ¿qué tan fácil va a ser retroceder esa corrupción de los entes públicos? O sea, una cultura que tú me estás diciendo está instaurada desde hace más de 25 años. Exactamente. Ellos quisieron fueron arrastrarlo. Igual, y ahí va entonces la cuñita con mi libro, igual que lo que pasa con el cartel de los soles. O sea, el cartel de los soles no nació con Chávez. ¿Eso qué significa? ¿Que nació antes? Nació por lo menos 20 años antes. Wow, ok. Donde ya los militares había un grupo nefasto de militares que se habían involucrado en el tráfico de drogas. Donde agarraban el Hércules, el avión más grande que tenían las Fuerzas Armadas para la transportación de tropas y de tanques y de jeeps. En ese momento lo enviaban a los Estados Unidos a comprar mercancía para el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Subían cocaína, bajaban los productos y dentro de ellos venía el intercambio de dólares que habían logrado efectuar por el tráfico de drogas. Eso ocurrió en esa Venezuela democrática de la que nosotros tanto nos enorgullecemos, de la Cuarta República. Nosotros no tenemos que aspirar a la Cuarta República, nosotros tenemos que aspirar a la Sexta República, una cosa nueva, porque esa ya la vivimos y sabemos que eso no funciona. Ahora, con lo que me estás diciendo, entonces, entre el cartel de los soles y la corrupción, wow, de raíz en los cuerpos de seguridad, por lo menos en los que tú estuviste involucrado, hay esperanza. Eso puede cambiar con que llegue María Corina y Edmundo y todo el grupo de gente que está interesada en ver una Venezuela mejor. La misma esperanza que se hizo cuando Pérez Jiménez, que se elimina la seguridad nacional para darle paso al Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Y eso funcionó en ese momento. Ese momento funcionó. Ahí surgen figuras como, por ejemplo, como la de Fermín Marmoleón, ¿no? Pero déjame hacerte una pregunta, Víctor. Al fin del día, el grupo de gente que va a hacer, darle el nombre distinto a la agencia, pero el grupo de gente que lo van a votar todos y van a buscar gente nueva, ¿dónde? Tiene que ser la misma gente. ¿O estoy loco? En principio sí, pero así como se logró en aquel momento, lo podemos volver a lograr. Ahora, o sea, sí podemos renovar los cuadros, podemos renovar. Ya va. Y una cosa que pensé, mira, yo siempre he pensado que las generalizaciones son peligrosas, son dañinas. Estoy de acuerdo contigo. Cuando estamos metiendo en un pote a toda la gente que trabaja en los cuerpos de seguridad, porque por naturaleza, basado en lo que tú estás contando, que se convierte en un mecanismo de ascenso, el pagar para que puedas crecer. Caramba, estamos metiendo gente que, bueno, quiero pensar, yo obviamente no tengo capacidad de conocerlos a todos, que no están metidos en eso y que, bueno, ese es su modo de vida y no les queda más remedio que seguir trabajando ahí, aunque no les guste lo que están viendo. Eso no es verdad, pero vamos a aceptarlo de esa manera. ¿Qué significa que no es verdad? No, tú tienes dos posibilidades. O lo aceptas e inclinas la cerviz, o sencillamente o te opones o te vas. O sea, no estoy de acuerdo que tú tienes que ser corrupto porque no queda más remedio. Ese tipo de conceptos. No, perdón, me expliqué mal. Me refiero a que te tengas que quedar en ese trabajo porque es lo que sabes hacer. No tienes que participar en la corrupción. Bueno, no crezco, no me darán ascenso, pero... Está bien, pero entiende cosas como esta, por ejemplo. Los secuestros que en Venezuela se han disminuido muchísimo gracias a que el capo de Capi murió. Era como le decían el insepulto, creo, algo así. Ese se murió. Entonces ya los secuestros disminuyeron, pero estaban involucrados los policías también en el secuestro. O sea,
O sea, cuando tú ves fenómenos de esa naturaleza. Pero ya va, pero también había, eh, o sea, yo no te puedo negar eso, pero también habían policías, esto sí lo sé porque tengo primera fuente, que iban en contra de los secuestros. O sea, que se arriesgaban a meterse en el centro de la historia y si era necesario caerse a plomo, se caían a plomo y ponían en riesgo su vida para rescatar a los secuestrados. Entonces, claro, ¿Quieres yo que no, hagamos eso? ¿Quieres que hagamos eso un programa? Te lo puedo hacer perfectamente. hagamos un programa, pero no este. Vamos a, sí, yo Exacto. contigo tengo muchas cosas de que hablar, pero Otro de los libros que no hemos mencionado se llama El secuestro y la negociación de rehenes, que está publicado ¿tú lo escribiste? no, yo soy copartícipe. Ok. No, soy uno de los que escribió. Yo escribí la base de negociación de rehenes, que era lo que realmente fue mi especialización. Sí, claro, vamos a hablar Después, de otro programa. Es que de verdad no quiero irme porque tenemos este tema exacto, de cómo está Venezuela hoy, que creo que la premisa que estábamos discutiendo desde el principio es que la base es muy vieja, que es anterior al régimen de Chávez. correcto. Y la gran pregunta es entonces el reto, la papa caliente que va a recibir María Corina y el mundo, si es que terminan de recibirla, amén que así sea, pero eso todavía No, está por... el mundo no, solamente Venezuela. Edmundo, perdón, El mundo, perdón, pero es que no te oigo bien, chica. problema. El Lo que quiero problema de estas decir, comunicaciones en internet son sí, problemas de audio. Ajá. si Edmundo y María Corina logran tomar posesión del gobierno como debe ser, porque es lo que decidió el pueblo venezolano. Imaginemos que eso suceda. De todas maneras, lo que están heredando, o sea, olvídate de todas las porquerías que hemos visto recientemente. Esto que tú me estás diciendo es un nivel de operación podrido. Entonces, claro, yo repito, la generación es peligrosa y yo quiero pensar todavía que hay gente que está trabajando ahí porque es lo que sabe hacer y no puede trabajar en otro lado. Pero no necesariamente todos forman parte de la corrupción. O estoy siendo inocente y tonto. Está siendo cuasi inocente. Siendo cuasi inocente. Wow, ok. No, no es muy esperanzadora la respuesta, pero ok. No, es que yo te digo, yo tendría una fórmula diferente y es renovar los cuadros. Hay que renovar los cuadros. Sí, y no está Decía, hablando de liderazgo nada más, está hablando de renovar a toda... renovar los cuadros en general. Lo que decía Molina Gasperi, que fue uno de los grandes directores de PTJ en aquel entonces. Molina Gasperi decía, hay dos tipos de gente, los policías y los policías frustrados. No te preocupes, que hay mucha gente que quisiera ser policía y que no se han metido porque no quieren estar con el régimen, por una cantidad de cosas, que tienen juventud, que tienen... y como me enseñaron a mí en el FBI, que me parece que es una fórmula correcta, me es mucho más fácil agarrar a un químico y convertirlo en policía que agarrar a un policía y convertirlo en químico. Tiene Yo que sentido. una de las ramas de la Policía Técnica Judicial es justamente la técnica, la de laboratorio, la de la escena del crimen, creo que está de moda ahora con, Sí, el con las CSI, películas de... sí, Crime Scene Investigation, sí. Correcto. O sea, eso, más fácil agarrar un farmacéutico graduado por una universidad reconocida, y convertirlo en policía, que agarrar a un policía para convertirlo en farmacéutico. Esa fue la fórmula que le dio inicio a la policía judicial. O sea, es lo que tú crees que debería pasar si hay una transición. Claro. ¿Dónde estuvieron los primeros técnicos? Los trajeron de farmacias, los trajeron de médicos reconocidos como González Carrero, gente que ya tenía una estructura profesional Ok, y los convirtieron en policía judicial. okay, pero antes de llegar ahí, que eso es por lo menos es una esperanza, ¿sí? O sea, sí hay un camino, no es que es imposible. Claro, Hay mucho venezolano, incluso que se fue de Venezuela porque no le quedó más remedio, porque no podía seguir aceptando la situación, etcétera. Tantas razones por las cuales la gente decidió irse. Pero muchos están muy dispuestos a regresar, sobre todo si van a conseguir una oportunidad de trabajar algo que les permita participar o contribuir con la reconstrucción de un país que está básicamente destrozado por esta gente.
Pero entonces la pregunta que te hago es la siguiente, Víctor. Cuando hablamos de llegar a que, a que ese escenario suceda, estamos pasando por la pregunta de las 40.000 lochas, si las Fuerzas Armadas se van a voltear. Y antes de eso, porque las Fuerzas Armadas todavía están en los cuarteles y no las hemos visto en la calle, salvo Guardia Nacional limitada, tampoco está toda la Guardia Nacional en la calle. ¿Tú crees que ese grupo de gente que hemos visto en videos que te rompen el alma, cómo están destruyendo al país, cómo están atacando gente inocente, cómo están haciendo cosas bárbaras, esa gente, tiene sentido tener la esperanza de que ellos frenen su nivel de agresión, que en algún momento le digan que no al sistema? O, basado en lo que me dices, su incentivo es dale para adelante, que si esta gente se va, yo pierdo. Mira, empezando que hay una cosa que es importante decirle a la audiencia. Esos guardias nacionales que vemos en la calle, no en su mayoría son venezolanos. Esas atrocidades que estamos viendo ahorita no son precisamente de muchachos venezolanos de la Guardia Nacional. O sea, nosotros tenemos un ejército paralelo que está formado por delincuentes de delincuencia, de estar en la calle, delincuentes propiamente dichos, y de ejércitos extranjeros como es el ejército cubano. O sea, nosotros tenemos al ejército cubano desde hace ¿Y los 25 colectivos? años. ¿Hablo de los colectivos? De los colectivos y los grupos del G2 y del ejército cubano que han sido mandados, especialmente en las últimas horas, han estado entrando cantidades impresionantes de gente que no está, que está mal formada, ya vamos a decirlo de esta manera, bajo un régimen que conoció desde que nació, que tiene ya 60 años. Son los de Cuba, claro. Exactamente. Claro. Y, y entonces, de ellos, de los Castro cubanos, no de los cubanos, porque yo en este momento en mi público aquí presente tengo cubanos que vinieron a escucharme. 100%, no estoy hablando de los cubanos, estoy hablando de los Castro cubanos. 100% de acuerdo. Es importante porque los cubanos, ellos quieren salir de un enredado que no pueden salirse de él, ¿no? Y ellos le advirtieron al venezolano, mosca, que huele a que te van a meter el dedo en el ojo como nos lo metieron a nosotros. Y el venezolano entonces dice, no, aquí no puede pasar. Y aquí estamos hablando del asunto. Perdón que te interrumpí, continúa. No, está bien. Yo creo que todas estas cosas valen dentro de lo que hay que aclararle a la audiencia. O sea, pues tenemos que aclarar realmente por qué este loco ahora viene tan nefasto. El loco soy yo, ¿no? El loco de barba es este, el otro no es, ese no. El otro es de barba, pero no es loco como yo. Yo sí tengo digamos, la necesidad de expresar lo que realmente siento, y esa oportunidad la voy a tomar con tu programa. Claro. Realmente. O sea, Venezuela, creer que nosotros nos deshacemos de toda esta problemática simplemente con un aplauso, no. Ni siquiera con un líder. O sea, van los políticos, muchos de los políticos, o algunos de los políticos, perdón, que están apoyando a María Corina de aquel pasado, van a hacer una promesa de que no van a volver a corromperse más. Y la van a cumplir. Porque la van a prometer, la van a cumplir. Pero déjame jugar al diablo. Eso es lo que hay. O sea, en Venezuela está compuesta de los venezolanos que tiene y está compuesta de las instituciones que tiene o lo que queda de ella. Y lo que hay que tratar de hacer es una reconstrucción con las herramientas disponibles basadas en un montón de buenas voluntades y haciendo tal vez lo que tú mismo dijiste que se puede hacer. Cambia los cuadros. Pero tampoco yo creo, bueno, no sé, esta es tu opinión y estamos contrastando opiniones en esencia. Te pregunto, ¿tú piensas que entonces no hay esperanza, no hay nada que hacer porque está todo podrido? Mira, yo tuve de maestro, por suerte, dentro de la Policía Judicial,
a un emblema que se llama Pedro Miguel Hurtado Carballo. Pedro Miguel Hurtado Carballo tuvo los cargos más importantes, digamos, de los rangos altos debajo, digamos, de la directiva. Y fue mi primer jefe directo que yo tuve. Me decía, tienes que ser honesto. Es tu obligación ser honesto, porque para ser policía hay que ser honesto. Y él me decía, te van a odiar, te van a denigrar, Por ser pero honesto. te van a respetar. Wow, ok. O sea, te van a sacar, pero con respeto. Nadie se atreve a tocar a un policía honesto. La honestidad sigue siendo una característica del policía, te guste o no te guste. Un policía deshonesto es un ladrón con chapa, no es un policía. Así de sencillo, así de sencillo. Y no lo puedo ver diferente, porque yo tuve la oportunidad de vivir en la policía judicial y no corromperme, y lo digo con la boca llena, de no corromperme, gracias a aquella misiva que me dio, o aquella axioma que me dejó Pedro Miguel Hurtado Carballo, que me lo introyectó, me lo colocó dentro de mí. Te van a odiar, te van a sacar, te van a poner de lado, pero te van a respetar. Un policía que se respeta a sí mismo es un policía honesto, desde el principio hasta el final. ¿Tú crees que quedan suficientes de esos como para No, que a la hora de... hay que rellenar los cuadros, hay que rellenar los cuadros. Déjeme poner, y discúlpame un momentito, porque estamos hablando de represión y siempre me gusta hacer referencia a la situación actual, de acuerdo a una fuente que para mí es súper respetable. Permiso, Víctor. Esto es lo que está pasando actualizado al julio, no, esto está mal, perdón, desde julio 29, actualizado el 15, ayer a las 8 de la mañana, como lo ha documentado el Foro Penal. 1.406 arrestos. Y repito que esto es lo que por ahora tiene documentado el Foro Penal, lo que nos hace pensar que el número es mayor y está en proceso de ser documentado. 1.400 arrestos verificados e identificados, de los cuales 117 son adolescentes, 14 son indígenas, 17 son personas con deshabilidades y 185 son mujeres. Esto lo hace, el régimen lo ordena, pero quien lo ejecuta es la gente de la que estamos hablando. Gente como la que estamos hablando, gente que forma parte de los diferentes organismos de seguridad. Eso es reversible. Vuelvo con la pregunta. ¿Qué significa? Ese es un avión que está informando que está en emergencia. Perdóname. No, eso tranquilo, para eso te invitamos. Que no puedo ser diferente porque yo escribí el segundo libro que escribí, se llama Cuando quiero llorar, escribo. Así que cuando quiero llorar, me hago algún chiste para no llorar, hermano. Es decir, he llorado mucho por Venezuela, mucho más de lo que te puedes imaginar tú. En soledad a veces veo cosas y lloro cuando veo a un pueblo que está sediento de un cambio y que le ofrecen un cambio y que el cambio no es posible porque no están dadas las condiciones para el cambio. O sea, ¿tú realmente piensas que esto que está pasando ahorita no va a tener el final esperado? Por lo menos no es el final feliz. Bueno, ¿qué significa feliz en estas condiciones? Porque puede ser muy doloroso, pero que salga esta gente. Mira, a final de cuentas los presos van a seguir siendo presos y los muertos van a seguir cayendo. Es preferible caer en la lucha que estar sentado en tu casa cuando te vienen a buscar y te llevan preso. Ok, tú sabes que yo no me atrevo a hacer esos llamados porque yo estoy en Miami. Entonces me siento, esta es la posición personal de Samuel,
no como periodista, Sí. no como nada. Lo que, lo que pasa es que una cosa, cuando la patria nos pidió presente, dijimos presente. Yo no tengo la culpa que la patria esté usurpada. Claro, Es más, te voy a comentar algo pero estamos hablando de salir a la calle. Yo no me atrevo, no me siento que tengo no, ninguna autoridad para decirle a nadie, anda, ve, revélate. Ajá, porque el que está poniendo el pecho perdóname, en un plomo perdóname, es él, no yo. perdóname, te lo voy a poner mucho más sencillo. Chicos, si vas a hablar de Venezuela, usa la bandera de Venezuela, no la bandera castrochevista. Entiendo lo que quieres decir. Oye, usa el escudo de Venezuela, que tiene una heráldica. No es porque la niña amaneció con ganas de cambiarle la cabeza al caballo y cambiaron al caballo. Eso tiene una heráldica, eso tiene una filosofía. Y sin embargo lo aceptamos. Y aceptamos el cambio de la bandera. Y salimos a la calle a protestar con la bandera de los chavistas. Déjame, te indigna obviamente, déjame traer a colación una observación que me hicieron ayer, que me pareció fabulosa y nos permite comenzar a acercar al final del programa, que queda unos minutos nada más. Estuve conversando con el embajador de Venezuela en Canadá durante el gobierno interino de Juan Guaidó, el embajador Orlando Viera. Maravillosa entrevista, si no la has visto, te sugiero que la veas. Fue ayer. Está en YouTube, hago mi cuña, el canal de YouTube de Sentido Común, realmente se llama sentido.común.1111. Pero la entrevista que me dio Orlando, entre otras cosas, tiene algo que voy a usar todos los días desde ayer. Él dijo así, perdón, él no lo dijo así, yo voy a usar la información que él me dio. Él me comentó de revoluciones que han tenido éxito, a pesar de condiciones adversas, como las que está viviendo Venezuela hoy. Mencionó, entre otras, la revolución de los claveles, que fue en Portugal, la revolución de las naranjas, que fue en Ucrania, la revolución de los jazmines, que fue en Túnez. Y él le puso este nombre a la situación de Venezuela, que él llama la revolución de las orquídeas, que en mi opinión es un nombre maravilloso para lo que está pasando. Pero lo que estoy poniendo es en contexto la pregunta que te voy a hacer. Esta revolución de las orquídeas, a pesar de todo lo oscuro que hemos nosotros subrayado en esta conversación, puede pasar, porque no estaba clarito y bonito y le abrían las manos y, ay, vengan, tomen el poder, ni en Portugal, ni en Ucrania, ni en Túnez, ni en tantos otros lugares donde ha habido una revuelta. ¿Por qué no pensar que en Venezuela puede pasar cuando el 70% de la población dijo basta? Porque el 70% de la población que intuyó que debía ser una revolución de las orquídeas tumbó estatuas de Chávez. Y esa es la revolución de las orquídeas. Precisamente. Entonces, sí, sí, Por o sea, eso, pero yo te estoy llamando a una revolución de las orquídeas, parafraseando lo que dijo el embajador, sin claro, ánimo claro, de, claro, de claro. atribuirme nosotros la No, intelequia. estamos usando su título, pero yo se lo robé, yo lo voy a usar todos los días. Y es muy válido, deberíamos hacer algo sobre la revolución de las orquídeas. ¿Dónde está? En el rechazo al chavista, ese que está al lado de tu casa, que lo saluda todos los días porque tiene más plata que tú. ¿Y cómo haces eso? O sea, es tu vecino, es tu jefe, es tu Perdóname, compañero de trabajo. O sea, ¿qué es lo perdóname, que yo te aseguro, en ese caso? Es decir, yo te aseguro que si mi vecino es un nazi, yo le claro, tú tumbo vas la a quedar puerta. con respecto. Yo te Yo le entiendo. voy a romper los vidrios. Le voy a Claro. romper las ventanas. Es decir, depende de cuánto te motiva no No, lamentarte. no es ¿Por qué solo. hace 25 años no fui corrupto? Perdón, vuelvo con el concepto del abogado del diablo. No es justo, en mi opinión, decir que es solamente lo que te motiva, es que no estoy motivado. Aquí hay un factor de miedo que el régimen ha jugado muy bien,
y que al final del día está basado en una realidad. Tú mismo me dijiste esto, que te voy a parafrasear. Tú le metes un tiro a un grupo de palomas, una cae y las demás salen volando. Entonces yo no sé qué paloma eres tú, la que se va a poner ahí para que le meten el tiro, la que va a salir volando y la que se fue y no vino más o regresa y pone el pecho por segunda vez. Pero entonces, claro, vuelvo con lo que dijimos antes. Para nosotros aquí conversando en los Estados Unidos es fácil y cómodo, pero para el que está allá en Venezuela, bueno, a lo mejor llegan al punto donde una chispa los haga hacer cosas sin pensarlo mucho y lleguen a un nivel de revuelta como las que llevaron a algunas de estas revoluciones. Por lo menos la naranja fue bastante intensa hasta que finalmente... Mira, Sammy, tú puedes hacer algo desde el lugar donde tú te encuentres. Somos 8 millones de venezolanos que estamos estamos en el mundo. De esos 8 millones no hay 100.000 que puedan hacer un lobby. No hay 100.000 que puedan hablar con el senador Marco Rubio, que puedan hablar con la congresista María Elvira Salazar. Ya va, Víctor. Yo creo que todo eso está pasando, pero poner la resolución del problema interno en Venezuela en este momento en manos de nadie fuera del país es una quimera. Perdón, no es una quimera y te lo voy a explicar con hechos reales, de otra naturaleza. Jamás el 7 de octubre invadió Israel y nos mostró en sus propios videos la crueldad con la que actuaron y mataron a 1.400 israelíes, judíos y no judíos. A la semana siguiente, todas las universidades de los Estados Unidos estaban alzadas en pro del régimen palestino. Y esas, tú tienes que, simplemente te tienes que llamar la atención que todas las carpas que vemos en todas las universidades son del mismo color y de la misma naturaleza. Una que otra improvisada. ¿Cómo conecta eso con lo que estamos mencionando? Había un previo a que ya estaba montado desde antes, un lobby previo. Entiendo. Ya los grupos estaban organizados en las universidades para que tú gritaras y los demás te siguieran. Víctor, nos quedan 2 minutos, tenemos que cerrar. Conclúyeme. En esos 2 minutos voy a aprovechar. Uno, para ratificar la revolución de las orquídeas, que creo que es lo mejor que hemos dicho aquí en este programa, y es tuyo, fue tú que lo trajiste. Y segundo, mi libro. Generales. Ahí se habla también de... Aquí llega hasta el momento actual. Y se con habla los nombres y apellidos actuales. De los soles, no del cartel de los soles. ¿Cómo se generó toda esta tramoya en tiempos de la Cuarta República? Tu trabajo no es solamente acabar con Maduro, es acabar con Maduro, los castrochavistas, los iraníes que están en Venezuela, Hamas, Hezbollah. Eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros tenemos que hacer, y ahí te compro la idea completa, me gusta y también te la voy a robar, la revolución de las orquídeas. No es mía, repito, honor a quien honor merece, al embajador Orlando Viera. Fabuloso que le puso a este proceso, Víctor. Yo te agradezco muchísimo. Te volveré a invitar. Espero poder contar contigo de nuevo porque tenemos muchas otras cosas de las que hablar también. Cierro dejando en pantalla la gran protesta mundial por la verdad. Este sábado, eso es mañana, con el favor de Dios, a las 4 de la tarde, aquí en el área de Miami. Es en el Bayfront Park, 301 North Biscayne Boulevard. Mañana a las 4, los venezolanos en todas las ciudades del mundo están llamados a hacer una movilización. Tal vez eso contribuya con ese lobby del que nos termina de hablar nuestro invitado de lujo de hoy, a Víctor Anra. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado hoy y nos vemos la próxima vez. Te voy a volver a invitar. Muchas gracias, Víctor. Cuídense. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para reflexionar en este programa y los invito a que sigan con Sentido Común el lunes y de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
Hasta entonces, muchísimas gracias. Buen día. Feliz fin de semana.